Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Futuro Esplendor. El día de hoy vamos a conversar sobre la madre de Chile. La madre es un concepto que en filosofía, curiosamente, no ha sido muy trabajado. Como mi madre, como la madre, sin embargo, aparece siempre de una otra forma vinculada con la madre tierra, la madre naturaleza. Pareciera ser que hay algo de la madre o de este concepto que por alguna razón no está estudiado como fenómeno de una manera en la cual nosotros queremos, por ejemplo, abordar en este capítulo. Traje pruebas sobre esto. Este es quizás uno de los diccionarios filosóficos históricos más importantes, es el Ritterwörterbuch, muy conocido. Es uno de mis elementos favoritos para poder guiarme cuando necesito saber sobre conceptos. Y cuando uno busca la madre, no aparece. No aparece en ninguna parte de este, es uno de los tomos, aquí está el otro. Cuando busco también mujer, no aparece. Cuando busco hombre, tampoco aparece. Aparece lo masculino y lo femenino, sin embargo, la madre no está. Pero no deja de ser curioso que quizás uno de los padres, si no el gran padre de la filosofía, a mi humilde juicio, Sócrates, desarrolló todo un método filosófico que se llama mayéutica, es decir, un método por el cual la idea es parir ideas, parir conversaciones. Mayéutica viene de partera, lo cual era su madre. Algo nos dice, parece, esa aproximación a través de los terceros, los hijos, los productos, los resultados, para entender esto de la madre. En este capítulo vamos a tener a dos grandes invitados, a Sonia Montesinos y también a Luis Emilio Plasencia. Aquí van a ver quiénes son ellos y con esto partimos este capítulo de Futuro Esplendor sobre la madre de Chile. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta temporada de Futuro Esplendor, donde vamos a estar hablando sobre la madre de Chile. Como ya decíamos, teníamos tremendos invitados, Luis Emilio a mi izquierda y Sonia aquí a mi derecha. Vamos a partir con este tema, ¿no? La madre de Chile. Partimos esta temporada haciendo una pregunta sobre ¿por qué creen ustedes que están acá invitados? Para algunos es más evidente, para otros no. Sonia, voy a partir contigo. ¿Por qué crees que estás invitado acá? Y luego nos cuentas cuál es el objeto preciado que nos trajiste. Bueno, en primer lugar, gracias. Muchas gracias por invitarme, por estar contigo también, ¿ya? Bueno, me imagino que es porque he desarrollado durante mucho tiempo esta noción de Chile, ya con sus madres y sus guachos, ya. Entonces supongo que esa es la razón, claro, ¿ya? Claro. Y porque el tema de la maternidad también entiendo antropológicamente ha sido tratado y creo que yo me he metido en ese mar. Claro. Profundo. Qué buena la palabra mar ahí también. Sí, ¿no? Absolutamente. Sí. Y tú, querido Luis Emilio, ¿por qué crees que estás invitado a hablar sobre la madre de Chile? Bueno, buena pregunta. Por error, tal vez. Bueno, no. Madre tampoco soy, digamos. Estoy rodeado de madres, eso sí. Pero eres un hijo. Soy hijo, exactamente. Soy hijo y vivo con una madre también. Soy hermano de una madre. Pero me imagino que aparte de todas esas razones que son más bien accidentales, la razón podrá tener que ver con el hecho de que, aunque no ha sido tan tematizado de manera directa, la filosofía, en tanto un modo de reflexión sobre la naturaleza humana y sobre la condición humana, puede tener mucho que decir sobre la madre, ¿no? Así como ha tenido mucho que decir en los últimos años sobre, por ejemplo, la mujer, ¿no? Claro. Sobre la voz femenina, etc. Y bueno, aunque yo no soy una voz femenina precisamente, por lo menos creo que algo he escuchado, digamos. Sí. Sí. Cuando hacía la introducción notaba que parece que los filósofos hemos tenido algunas negligencias, ¿no? Porque el concepto madre aparece casi nunca. O sea, aparece como madre tierra, madre naturaleza, pero como concepto madre escasea. Así que por eso vamos a conversar justamente de eso acá. Veamos los objetos preciados, porque esta es una parte que a nosotros nos gusta mucho. Sí. Los objetos preciados, como pueden ver acá, se vienen recolectando desde las 4 temporadas que hemos tenido
Y para nosotros es muy importante porque nos permite, desde estos objetos, Sí. conocerlos a ustedes y al mismo tiempo adentrarnos en el tema. Sí, sí, Entonces, si partí antes contigo, cuéntanos, querido... Ah, no, pero tú, contigo, Ya. querida Bueno. Sonia, cuéntanos qué nos trajiste, porque aquí está... Me encanta esta idea de arca, ¿no? Porque aquí ya hay un tema con los vientres, con las cosas que salen, ¿no? Estas arcas mágicas. La esfera también. Claro. Bueno, yo traje una guitarrera de Quinchamalí. Porque, bueno, como se trata de la madre de Chile, o madre en Chile, Claro. creo que esta figura condensa mucho de lo que también yo he escrito, he pensado, he trabajado, y tiene que ver con esta figura femenina solitaria, porque es la guitarrera, ¿ya? Tiene una historia, digamos, hay relatos, pero lo interesante es que esta guitarrera, si ustedes piensan, esa guitarra también parece un hijo, ¿no? O sea, es como que tú tuvieras. Interesante. Eso por un lado. Después, si tú ves la figura, ¿no? O sea, donde esto se ensancha, ¿no es cierto? Las caderas. En las caderas, en el lugar donde se contiene a la vida, al hijo, ¿no? Por otra parte, esta es muy interesante la historia, porque ustedes saben que las guitarreras, ¿no? Y las cantoras, hace mucho tiempo en el campo chileno, vivían de eso. O sea, eran mujeres que trabajaban como cantoras, ¿ya? Entonces aquí no es solamente la mujer que está creando, por un lado, ¿no? Sino es la mujer que está trabajando contra toda esa idea de que no había trabajo femenino, Claro. en la casa, etcétera. Ya, pero acá estas guitarreras, estas cantoras eran solicitadas, ¿te fijas? En los matrimonios, en bautizos, en las fiestas, y entonces se les pagaba. Bueno, Wow. a mí me parece, ¿por qué digo también esto? Quinchamalí, ¿no es cierto?, que es del lugar donde proviene esta guitarrera. Quinchamalí es un reino mestizo. Quinchamalí fue un pueblo de indios, ¿no? Digamos, precolonialmente no habían estos pueblos, digamos, ¿no? Pero tiene una raigambre mapuche y después mestiza. Entonces, las figuras, ese esgrafiado, por ejemplo, el esgrafiado son estos dibujos, ¿no? Claro. Es absolutamente mestizo, no es indígena. No obstante, la producción es absolutamente mapuche, ¿no? Wow. Porque esto no se produce ni con torno ni en hornos, ¿ya? Sino es que el cochurado se hace ya en una pira, llamémosla así, ¿no es cierto?, de fuego, en la cual se cochuran ya las figuras. Bueno, entonces me parece a mí que esta madre de Chile ya para mí simboliza todas estas cosas, digamos, de las cuales simbólicamente ya nosotros, de dónde provenimos. Claro, y que o sea, yo sinceramente no tenía idea de esto. Que bueno, aquí también el rol de la artesanía, que no es solo decorativa, sino que un hito histórico, ¿no? Como en el fondo recordarnos este trabajo, o sea, porque realmente que fuese un trabajo de los que siempre se dice la mujer no trabajaba, Sí, sí. y no es verdad. Entonces, maravillosa forma de partir. Sí. Querido Luis, ¿qué nos trajiste tú, por favor? Mi objeto es mucho más sencillo, diría yo. ¿Qué es esto? Es un ver, juego voy de a- cartas. Juego de cartas, Sí, ya. un juego de cartas. Y lo traje por varias razones, digamos. Te voy a correr un poquito la taza aquí Sí, para que se pueda ver ahí, bien. Muchas ahí. gracias. Lo traje por varias razones. Pensé bastante en qué traer, digamos. No y me llegué puedo a la imaginar que pensaste conclusión. harto, Luis Emilio, se me hizo un montón, así que, claro. Bueno, no sé si fue la mejor idea que tuve, pero finalmente me decidí por esto. Ya. Y la razón es que, bueno, hay varias razones. La primera de ellas es que el juego de cartas me evoca directamente a mi madre, que le gusta mucho jugar cartas. Y el juego además es probablemente uno de los espacios en que en la primera infancia prácticamente todos nosotros vamos adquiriendo nuestro carácter. Sí. Y lo adquirimos en buena medida en contacto con
nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre, muchas veces con nuestra madre sola, ¿no? como los temas que ha trabajado Sonia, ¿no? Y bueno, para mí este juego, ¿no? Me evoca mucho a mi madre. Yo jugué mucho a las cartas con mi madre. Yeah. Quizás hasta me cansó un poco en algún momento. ¿Y a qué jugaban? Carioca. Claro. Me imagino, sí, sí. exactamente. Esos juegos Ya. simples, digamos, Sí, ¿no? sí. Juegos aptos para niños. Claro. La canasta, esas La cosas canasta. no son tan aptos para niños, son más largos. Claro, ¿no? claro. Así que a mi mamá le gustaba mucho jugar y yo lo disfruté también bastante. Y de hecho este juego lo compré para la pandemia. Porque en pandemia pasó que, bueno, uno ya no podía salir, etcétera. Entonces, Claro. No tenía que con- jugar solo. exacto, Como en con otro- mi de otra mujer forma. descubrimos Sí, que sería bueno volver a jugar juegos de mesa que nos gustaban siempre mucho, ¿no? Y empezamos a jugar y también nuestra hija se nos sumó muchas veces a jugar a las cartas, etcétera. Entonces ahí se produjo, ¿no? esta transmisión del juego, ¿no? Exacto. Que es algo a través de lo cual también los padres, la madre, nos imprime un cierto carácter, ¿no? Nos vamos aprendiendo a perder, a ganar, a reírnos, ¿no? Claro. Todas Hacer esas cosas. pillería. Exactamente, ¿no? No, y la La flexibilidad del juego, ¿no? O sea, el ser humano como Homo ludens, ¿no? El ser que juega, el animal que juega para un disfrute finalmente, ¿no? Y cierta perceptividad también. Claro. Yo creo que es algo en lo cual mi madre siempre fue muy diestra en las cartas. Digamos, ¿no? Siempre prestaba mucha atención a los rostros, a lo que cada cual hacía, el Claro. modo, como lo que recogía, lo que tiraba, etc. Y eso también es una habilidad muy importante, Sí. ¿no? Que yo no heredé de mi madre. Digamos. La sutileza de las miradas. ¿Sabes qué Claro. interesante? Porque yo las cartas las hubiera relacionado con mi padre. O sea, eso es interesante como al final, porque el juego yo lo conocí más masculino. Sonia, una pregunta. Tú, porque yo creo que una de las cosas que planteas tú muy bien en tu libro, esto de, o el concepto más bien, en muchos libros, ¿no? De hecho, por ahí hay uno que vamos a mostrar de los últimos. ¿Qué significa esto de que Chile es un país de guachos y madres? Si lo pudiéramos como decir a las personas que no conocen este concepto, Sí. ¿por qué estamos tan marcados y por qué quizás, son dos preguntas, es solo algo chileno o más bien latinoamericano o más bien precolombino? Sí, bueno, precolombino no es. Ya no es en el sentido de que las estructuras de parentesco que habían en todos nuestros pueblos ya eran estructuras de parentesco, ¿no? Diversas, pero eran estructuras, ¿no? En las cuales habían, comillas, podíamos, las familias, los linajes, etc. Y generalmente no quedaban los niños guachos, ¿ya? La palabra guacho, que es una palabra que es quechua, ya es interesante, pero tiene que ver con el ganado que se pierde, con el guacho, ¿ya? Que es el animalito, ¿no? Que anda solo. Claro, y que se sale del rebaño, ¿ya? Pero eso fue utilizado, digamos, como para después hablar de las personas que no tenían filiación básicamente paterna, ¿ya? Entonces esto es un fenómeno que tiene que ver con la conquista, que tiene que ver con la colonia y tiene que ver con este quiebre, ¿no? De estas estructuras parentales que existían, digamos, de manera precolonial, ¿ya? Entonces, yo lo que planteo, y a veces la gente no lo entiende mucho, pero lo que yo planteo es precisamente una alegoría, ¿ya? Me parece que se condensa en ese hecho que es y fue un hecho histórico, ¿ya? Se condensa, ¿cómo podríamos decir?, en los imaginarios, ¿ya? En lo que se nos transmite, ¿ya? Esta noción de una mujer sola que tiene sus hijos, ¿ya? En un principio, como digo yo, en esta escena primordial, con un español, ¿ya? Que, bueno, podemos discutir ahí, viola, es amoroso, qué es lo que ocurre ahí, eso es difícil, Claro. digamos, ya, pero evidentemente el tema de la violación está puesto. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa con el producto de ese vínculo? ¿No? Entonces, yo ahí trabajo esta idea del guacho, porque, digamos, el guacho como tal es un concepto, es una palabra que ha circulado en Chile, ya. Bueno, hasta hace no mucho tiempo teníamos los hijos naturales, no reconocidos. O sea, tres tipos de hijos, o sea, ¿me entiendes? Entonces el estigma
¿Por qué estigma? Estigma en el sentido de que quedaron estas personas ilegítimas, ¿ya? Claro. Yo creo que todos nosotras, creo que tenemos, si uno remonta, digamos, su genealogía, todos tenemos un origen guacho, ¿ya? O sea, dificulto que alguien, digamos, he hecho el ejercicio, ¿ya? De trabajar con la genealogía, ¿ya? Y bueno, siempre hay, Claro. ¿no? Lo que pasa es que es algo que no se habla. Por supuesto. ¿Ya? Porque todavía se mantiene ese estigma, a pesar de que mucha gente, precisamente con lo que tú dices, con esa nueva ley de filiación, apareció esta idea, somos todos legítimos. Claro. ¿Me entiendes? Pero ¿sabes? Eso es súper interesante porque uno podría decir que lo que fue antes, o sea, como tuvimos el primer capítulo que era sobre Sí. el padre de Chile, ahora viene Ya. la madre de Chile. Sí. Y uno podría decir que esta idea del padre es un invento precisamente para proteger a los hijos que están huérfanos o a las mujeres. O sea, porque en el fondo la maternidad, como decíamos antes, las madres en sus cuerpos Sí, claro. evidentemente sostienen el linaje y en ese sentido la madre siempre, o sea, es madre desde que es tomada por el embarazo, por lo que sea. El padre parece ser una cuestión más posterior. No sé, pensaba, por ejemplo, no sé cómo lo ves tú, Luis Emilio, cuando uno piensa los romanos, ¿no? Que inventan el derecho, la patria, la filiación, o sea, el padre... El patrimonio. El patrimonio, o sea, asegurar a los hijos la descendencia a través de esta figura, ¿no? ¿Qué te evoca esto que estamos conversando sobre la relación? Como que ¿estás de acuerdo con que la madre es una figura arcaica, originaria, pensémoslo en términos filosóficos, y el padre una cosa más posterior? Bueno, claro, la relación con el padre es mucho más construida, digamos así, artificialmente, ¿no? Al menos eso es lo que yo he podido observar en la vivencia que he tenido con otras personas que han tenido hijos y en mí mismo como padre. Digamos, yo soy padre, tengo una hija, y bueno, existen, por ejemplo, todos estos discursos desde el psicoanálisis, por ejemplo, que presentan la idea de que la relación con el padre se establece fundamentalmente a través del lenguaje, ¿no? Exacto. Claro. Y eso en mi caso... La ley, digamos. Exactamente. Y eso en mi caso fue claramente así. Digamos. Yo claramente instauré una relación mucho más directa con mi hija, Claro. especialmente en la pandemia, cuando ella ya podía hablar, ¿no? Claro. Yo creo que puede haber una cosa natural en eso, pero también hay una cosa social, ¿no? Por supuesto. Esto de la receptividad, por ejemplo, ¿no? De la capacidad de percibir, ¿no? Es muy increíble cómo muchas madres, si no todas las madres, tienen esa capacidad de percibir lo que el niño necesita, lo Sí. que requiere. Pero yo también me he dado cuenta que parece ser una capacidad que se desarrolla, no es simplemente algo innato, sino que es una capacidad que se entrena, ¿no? Sí, sí. Interesante. Eso es súper interesante. Quisiera decir algo. Hay un concepto que está súper de moda, de la Donna Haraway, de la naturocultura, ¿no? Tú tocaste una cuestión interesante, digamos. O sea, ¿esto es innato? ¿Es algo que se aprende? ¿Qué ocurre? Hay unos últimos estudios que se han hecho que son alucinantes, ya, que se llama el microquimerismo fetal. Wow. Ya, Microquimerismo fetal. Aparte, ya el nombre es muy interesante, digamos, la microquimera, pero bueno, ya, eso no me tomo. El lenguaje es fascinante, hay que decirlo, sí. Lo sabemos. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que han descubierto, siempre estaba como esta idea de que la placenta, te fijas, albergaba a este feto, a este futuro niño, digamos, ¿ya? Y el niño no tenía ningún vínculo, no nada, no, o sea, esa cosa, digamos, ese feto, nada. Resulta que este microquimerismo fetal lo que descubren es que células ya de este feto pasan a la madre, claro. ¿ya? Y a la vez la madre, te fijas, entrega estas células al hijo. Por lo tanto, hay un intercambio, te fijas, desde el inicio. Y lo más, no sé, a mí me impactó cuando leí y supe de esto, es que ese feto, esas células que entrega, son para proteger a la madre. Wow. ¿Ya? En el sentido de que enfermedades, etcétera, ya estas ¿Necesita células... inmunidad? Inmunidad, exactamente. Entregan inmunidad. ¿Te fijas? O sea, el hijo
en potencia protege a la madre. Exacto. Wow. Y entonces, a mí lo que me pareció interesante más este tema del intercambio, ¿te fijas? Entonces, claro, a propósito de lo que tú decías, Luis Emilio, claro, la pregunta, ¿te fijas? ¿Por qué esta madre de repente sabe adivinar o no sé qué, lo que le pasa al hijo, hija, etcétera, etcétera? Yo creo que está precisamente en ese entrecruzamiento ya de naturaleza y cultura. O sea, yo creo que ahí tenéis un ejemplo de eso. Es fascinante, claro, porque la madre nace, digamos, el niño nace muy unido a la madre, ¿no? Claro. Pero también es cierto que el vínculo paterno se puede ir construyendo también a partir de determinados procesos, bueno, en alguna medida también naturales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo asistí al parto de mi hija, ¿no? Claro. Eso es tremendo. Emocionante. ¿No? Y yo, digamos, niño, criado solo prácticamente sin hermanos, que soy tengo una hermana chica, pero no la vi crecer, digamos, porque es prácticamente de la misma edad que yo. No le daba mucho peso a eso, digamos, ¿no? Claro. Pero eso del parto. Claro, pero ver Claro, digamos, claro. participar del proceso, aunque sea como asistente, digamos, ¿no? Es una participación bastante menor, evidentemente, digamos, ¿no? Pero no deja de Pero ser. la participación del proceso Claro. yo creo que es muy significativa, ¿no? Claro. Yo no sé si ocurrirá algún tipo de fenómeno de naturaleza biológica en ese contexto, me imagino que puede ocurrir, pero hay un montón de procesos que son muy significativos. Por ejemplo, qué sé yo, la primera mirada del niño, ¿no? Exacto. Me acuerdo que la primera mirada mi hija me la dio a mí, a su mamá, ¿no? Claro, Eso sí, establece sí, un vínculo sí. también, ¿no? Yo siempre se lo recuerdo. Le miro a los ojos, le Sí. digo, te veo a los ojos, me acuerdo de esa primera mirada que me diste, digamos, Tremendo. ¿no? Y que es fundamental. Exactamente. Es fundamental porque es la interacción, digamos, al tiro con el otro. Esta ¿no? relación que decías claro, tú de la microquimera, claro. pensé que en una de las cosas que se descubrió en bioética, por favor, sí. Porque un punto interesante, creo yo, en relación a eso es que, en el fondo, la relación es bilateral, ¿no? Exacto. Es decir, Sí. Es nos una construimos, claro, exactamente, ¿no? Nos construimos de un modo en que, bueno, el que deviene padre porque hay un hijo, y la madre deviene madre porque hay un hijo, y al revés también, ¿no? El hijo es hijo en función también de la relación que tiene con sus padres, ¿no? Entonces es una relación, en filosofía se podría decir así, de reconocimiento. Claro, Claro. claro. Y eso es muy importante, digamos, porque ahí aparece también el componente, por un lado natural, simbiótico, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero por otro lado también el componente social, ¿no? Sí. El reconocimiento requiere, ¿no?, de esta especie de mediación en la que yo reflexivamente, ¿no?, reconozco al otro a partir de un cierto rol social, digamos, ¿no? ¿Sabes? Oye, perdón. No, solo quería Sí. decir, es que para tomar lo que Sí, tú para decías no- de la no- microquimera, esto va a pasar en este programa porque o sea, Está bien, es está bien. estimulante y es maravilloso. Y aparte tengo que estar pendiente del tiempo, pero lo que quería decir es que, claro, desde que tenemos tecnología para poder hacer, por ejemplo, test prenatales, Sí. uno descubrió que efectivamente tomando sangre de la mujer embarazada, en el tercer mes, tú puedes saber genéticamente información sobre las enfermedades del feto en este caso, ¿no? Y ahí se produce lo que tú decías, de que en el fondo acá no es que estén separados, pero lo que me pareció más interesante es esto de la función protectora del hijo de la madre, porque eso ya significa una relación como originariamente muy distinta a la que uno puede tener con cualquier otro, Exacto. ¿no? Absolutamente. O sea, y ya ni siquiera como de padre, sino, o sea, esa relación donde ya hay cierto apego permanente, ¿no? Sí, sí. Sí, no, perfecto. No, lo que pasa Sí, es que como cuando me hiciste la pregunta de cómo había también pensado esta idea del guacho, etcétera, hay un tema histórico si hablamos de la madre de Chile. Digamos, No, y ese va a ser justo lo que... porque, claro, porque cuando tú dices madre de Chile, ¿ya? Entonces, bueno, primero la gran pregunta que es Chile, cuándo fue, etcétera. Cuando yo les hablaba y les decía, oye, no, mira, es que claro, en el caso precolonial, tal cosa, tal. Pero hay un hecho fundante que tiene que ver con la conquista, que es bastante complejo para nosotros, que es que Inés de Suárez, el 11 de septiembre de 1541, 11 de septiembre de 1541, Wow, fecha. ya hay, Pedro Valdivia se va al sur, ustedes saben, ¿no es cierto? Y queda entonces esta recién fundada ya ciudad Claro. a cargo de
Inés, ¿ya? Entonces, ustedes estaban en el episodio, estaban estos caciques presos, Michi Malonco, ¿no es cierto?, está asediando. ¿Y qué hace Inés de Suárez? Ya, aquí hay dos versiones que son muy interesantes y que tienen que ver con él. ¿Qué es lo que hace? Una versión, ya, dice, decapita ya a los caciques que estaban ahí para hacer escarmiento a Michi Malonco, ¿ya? O sea, mire lo que les va a pasar. Claro. Hay incluso imágenes, figuras, ¿no es cierto?, hasta cabezas cortadas. Ya. Luego, los jesuitas más adelante, porque Vivar un poco cuenta esta historia, ¿no es cierto?, Rosales, por ejemplo, ya, van a decir, no, apareció la Virgen o apareció el apóstol Santiago, ¿sí? Y por eso Michi Malonco se retiró. Bueno, estas dos figuras, digamos, ¿no? La Virgen por un lado y por otra parte Inés de Suárez decapitando cabezas, Claro. nos trae una pregunta, porque Sí. para América, como tú me preguntabas, bueno, esto es un fenómeno chileno, americano, que se bueno, en América, efectivamente, Inés de Suárez no han aparecido, ¿ya? No, o sea, hasta el momento de lo que yo conozco, tal vez, qué sé yo, algún historiador habrá encontrado, no tengo idea, pero no, ¿ya? Sí la Virgen, en fin, ¿no? Sobre todo los procesos de independencia, que esa es otra cosa que tenemos que hablar, cuando es este Chile, ¿no? Este Chile colonial o el Chile republicano. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no podemos tener esta madre fundante? Ya, porque en el fondo los jesuitas, el relato jesuita, no permite tener el relato de la madre fundante que corta las cabezas. Madre fundante, claro. ¿Ya? Sí. ¿Te fijas? Y entonces requiere de esta pareja, además, porque es el apóstol y la Virgen. Claro. ¿Te fijas? Que sea la que hace, digamos, que esta, comillas, violencia no ocurra. Bueno, eso lo quería dejar aquí para que Mira, lo conversáramos. Es que es perfecto porque con esta pregunta que tú acabas de plantearnos acá, nosotros, de la madre fundante, Sí. decapitadora, para que justamente ocurra algo más grande y súper interesante, vamos a volver. Así que vamos a hacer una pequeña pausa mientras podemos pensar esta respuesta, Luis Emilio, esta conversación. Nos vemos, no se vayan, aquí estamos en Futuro Esplendor. Ya volvemos a Futuro Esplendor con Diana Urenque y sus conversaciones incómodas, pero necesarias. Es que soy profesor. ¿De qué? Poesía chilena. Qué bonito. El cine chileno tiene muchas caras. Y en Uchile TV las queremos mostrar todas. Porque somos el canal del cine chileno. No te pierdas la nueva temporada de La Maleta. La Maleta, cine chileno de ayer y hoy. Comentado por sus propios creadores. La Maleta. Todos los sábados a las 22 horas. Estamos de vuelta para seguir con más psicopolítica junto a Diana Urenque en Futuro Esplendor. Estamos de vuelta en este capítulo sobre la madre de Chile con Sonia Montesinos, Luis Emilio Plasencia. Y Sonia nos dejó una tremenda pregunta y la idea es que podamos conversar sobre esto de la madre de Chile, pero la pregunta o el tema era esto de la madre fundante, madre decapitadora, que contrasta mucho con esta otra visión de la madre virgen, ¿no? Claro. Y pensando en Chile hoy, ¿no? ¿Qué te provocan estas reflexiones o estas conversaciones? Bueno, interesante el punto que hacía Sonia de que además es una figura aparentemente única. Yo conozco mucho menos la literatura que ella, pero me pongo a pensar y no se me ocurre, digamos, una figura similar, ¿no? Más bien hay en las referencias, así como a las figuras femeninas en la historia precolombina, están estas referencias a la Malinche, ¿no? Claro. Pero no ese tipo de figuras, ¿no? Entonces, ahora, es interesante justamente como figura esta mujer
empoderada, podría decirse, ¿no? Como se expresa hoy, creo que es muy actual, ¿no? En buena medida, ¿no? Esta mujer en armadura, como comentábamos, que aparece representada así, ¿no? Comentábamos en la pausa, aparece representada en armadura, no solo decapitando, sino que, como se podría decir, vestida para matar, ¿no? ¿Ah? Vestida como Roxette, ¿no? Claro, pero vestida para el éxito. Como Roxette, me encanta Claro. esa alusión. El pop, me gusta que apareció Roxette claro. en esta conversación. Pero te decía Dress for porque... success, ¿no? Claro. Pero claro, porque contraste mucho esta visión de la madre, como la madre que decapita, ¿no? O sea, insisto, es una figura muy interesante, contrasta con la Virgen, la Madre Virgen, pero también la madre maternal. Pensamos que este programa también tiene que ver con política y afectos y estas estructuras familiares. Siempre se dice, por ejemplo, de la expresidenta Bachelet, que tenía esta figura de madre maternal, ¿no? Pero arriba de un tanque. Pero, eso es un punto importante también, su gran éxito. Dicen los especialistas en estas cosas, yo no sé si será verdad, digamos, que empieza cuando se sube al tanque, ¿no? Sí, pues. Y produce cierta atracción también eso, ¿no? Porque la presidenta cantando los viejos estandartes, ¿no? Unas cosas muy extrañas, doctora, ¿no? Claro. O sea, no tan extraña, porque yo tengo la impresión, fíjate, que claro, es muy buena la idea de Bachelet como en algún minuto la madre de Chile, ¿ya? En el sentido de que, a ver, yo creo que pluralizaba muchas de estas cosas que estamos hablando. ¿Te fijas? Porque, claro, subirse al tanque, ya, bueno, el pasado, o sea, ella portaba una memoria, o porta, digamos, una memoria, ¿te fijas? Pero por otro lado también una madre con guachos, ya, porque bueno, si bien estaban estos padres, digamos, pero Bachelet básicamente era una mujer con hijos. Claro. Ahora, y doctora, o sea, médica, ¿no? Además, o sea, toda la cosa chamánica, te fijas que está como adosada simbólicamente a las madres, a las mujeres. Entonces yo creo que esa madre de Chile, cuando se pone esa banda, ¿no? Y hay esta imagen de todas estas mujeres que se ponen banda, esa cosa es muy Fue la primera alucinante. campaña, ¿no? Que fue muy impresionante. Una cosa muy que se me paran los pelos puro pensarlo, porque además, claro, es como esta asociación también madre-nación, lo que estábamos hablando de antes, ¿no? Pero yo creo que Bachelet tenía esa cosa maravillosa de que condensaba, ¿no? O sea, un símbolo condensador de mil cosas. Bueno, eso de ella cantando los viejos estandartes tiene algo de eso también, ¿no? Porque uno dice, los viejos estandartes es una especie como de himno que no tiene nada que ver ni con el mundo cultural de ella, ¿no? En términos así de su procedencia política, ¿no? Claro. Y también es una cosa muy fuerte verla a ella cantando eso con su historia, ¿no? Sí. Conociendo justamente esa memoria que ella arrastra, ¿no? Sí. Pero parece ser que esa también es una especie como de gesto casi de contención, ¿no? Como si ella contuviese en sí incluso aquellas instituciones que representan algo dañoso para su propia vida, digamos, ¿no? Es una cosa muy impresionante eso, ¿no? Claro. Porque si pensamos en el microquimerismo fetal nacional, ya también la protegen. Claro. Así es. Uy, y por ejemplo, pensando en el Chile de hoy, ¿qué figuras les parece que podrían ser comparables con... Estamos en periodo de elecciones. Sí. Como con esta completitud o estas características de Bachelet. Yo creo que no sé. Yo también estoy de acuerdo que no. Yo no creo. Ninguna de las dos figuras femeninas, digamos, que están en política en este minuto peleando por su presidencia, no, creo que no. No, representan otro tipo de simbólicas, diría yo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Es que es difícil, ¿no? Pero me atrevería pensémoslo, a ¿no? decir, es que además no sé si eso se va a repetir. Sí. Porque eso fue un fenómeno, yo creo, único. Lo que mencionabas tú, yo me acuerdo de cuando gana Michelle Bachelet la presidencia la primera vez, no solamente fueron esos spots, hubo mujeres que salieron a la calle con la banda, ¿no? Yo me acuerdo haberlas visto en la calle y eso fue muy impresionante, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que ocurre esa primera vez, ¿no? Sí. La segunda vez que tengamos una mujer presidente va a ser algo distinto, ¿no? Y probablemente la pregunta interesante es ¿qué es lo que va a hacer, ¿no? Claro. ¿Qué figura va a encarnar? ¿Qué imagen va a representar? Y si etcétera? soportamos eso los chilenos. Claro, porque ese es el tema, es como Chile necesita una madre. ¿Qué tipo de madre? Porque Chile ha cambiado, ¿no? O sea, entonces quizás esa también es la pregunta, ¿no?
estoy pensando de nuevo en términos simbólicos. Sí. ¿Necesita el país una figura maternal o necesita más bien reforzar la figura paternal? ¿Tú crees que los guachos y las guachas dejamos de existir en este país? No, claramente no. No, o sea, porque hay ley Pero de también las filiación. madres. Pero escucha. Sí, claro. Hay ley de filiación, como tú dijiste, ya. O sea, pero hace muy poco, ¿ya? ¿Cómo se cambian las estructuras culturales? Esa es la gran pregunta. Yo creo que se demoran mucho en cambiar. Entonces, como también, no sé, hipótesis, ¿ya? Yo creo que este país sigue siendo un país guacho, un país ilegítimo. O sea, y lo podemos ver así, pero absolutamente, ¿ya? Yo no entiendo entonces por qué se anda persiguiendo a los padres. Sigue de las maneras más increíbles. Ya no pueden ahora, creo que ni tener su carnet de manejo, ¿te fijas? ¿Ya? ¿Por qué no asumen su responsabilidad paterna? O sea, yo me hago esa gran pregunta. Y no estamos hablando de personas, ¿me entiendes?, que tienen 60 ni 70 años. No, estamos hablando de jóvenes, ¿ya? Entonces, yo se los dejo como pregunta. Entonces, eso tiene que ver con qué necesitamos. Simbólicamente, obviamente, estamos hablando. ¿Qué necesitamos? ¿Ya? O sea... mucha cordillera, poco mar. Yo creo que... Posiblemente. Muy buena. Sí, posiblemente. No sé. ¿Qué piensas tú, Emilio? Estoy de acuerdo con Sonia. Yo creo que, no sé si el padre de Chile, pero los padres de Chile estamos en deuda, digamos. Yo creo que es más o menos evidente, ¿no? Sí. Y ahí necesitamos, pero ahí necesitamos padres, no padres, ¿no? Eso es Exacto, ¿no? Ese exacto. Es yo creo que es el punto Buena crucial pluralidad. de la cuestión, ¿no? Sí. Porque efectivamente yo tampoco creo que la figura del guacho, digamos, haya desaparecido por completo. Y además, otro punto, que tampoco creo que hayamos dejado de percibir en esa figura una cierta carencia, ¿no? ¿Sí? Exacto. Lo que el término denota en alguna medida justamente, denota muchas cosas, pero una de ellas y que es importante es justamente que parece que falta algo, ¿no? Por algo le llamamos guacho al calcetín, ¿no es cierto? Que ya no sirve más, entre comillas, porque le falta su par, digamos, ¿no? Sí. Entonces... o alguien que está solo, que está guacho. Exacto. Ahí Entonces, anda guacho. puede considerarse eso una mirada a lo mejor excesivamente normativa, pero yo creo que hay algo detrás del hecho de que consideremos esa necesidad, ¿no? Yo creo que expresa una necesidad real, ¿no? Una precariedad y esta queja permanente. Siempre nos falta algo. Bueno, culturalmente siempre falta algo. Siempre falta algo. Pero siempre falta algo. Nosotros somos tremendamente quejosos. Somos quejosos. Nosotros los chilenos, Sí. chilenas. Muy quejumbrosos, ¿no? Entonces... Muy terremoteados, ¿será por eso? Muchos terremotos. Sí, que bueno, nos eso afectan también, muchas cosas. Claro, eso también te lleva a esa cosa que se desaparece, así como tu filiación desaparece, Claro. ¿no? Todo desaparece. Si tú piensas en términos patrimoniales, ¿no? O sea, bueno, en fin, eso daría para otro programa para que lo conversáramos. Pero bueno, yo pienso que lo guacho, te fijas, ustedes que son filósofos le podrían dar más vueltas, ya, esto guacho que nos define, ¿no? Independiente que tengamos o no tengamos padres, madres, ¿ya? Claro. Pero hay algo en ese ser ilegítimo, inadecuado, que nunca como que logra, ¿no? Bueno, o sea, uno podría, tomando lo que dices tú, y es esto de que en el fondo ninguno de nosotros decidió venir al mundo. O sea, siempre estamos un poco... no sé si estamos bienvenidos en el mundo, ¿no? Sí. Y por bueno, eso sí, una sí. de las cosas quizás como que buscamos vínculos, y sea desde la política, sea desde las artes, desde la cultura, la moral, la religión, formas para poder sentirnos más acogidos en un mundo donde realmente llegamos y nos tenemos que hacer cargo, conscientes de la muerte, amando a las personas que amamos. O sea, es bien trágica la existencia, ¿no? Exacto. Entonces quizás madres, padres simbólicos son los que necesitamos, como esto del cobijar, ¿no? Finalmente la mujer madre mucho se ha relacionado con eso, no por nada. Pero no hay más madres, parece, ¿no? Cada vez menos madres. Oye, sí. La natalidad baja. ¿Qué nos pasa con...? Sí. Oye, hay un libro buenísimo que se llama Maternidades, de la Cristina Yopo, no sé si han escuchado. Es muy interesante,
Pero a mí, y esto también es una pregunta para ustedes como filósofos, porque claro, desde el punto de vista antropológico uno lo que ve, ya, porque uno, a ver, puede hacer muchos análisis en términos de mira, es que lo económico, mira que las tecnologías reproductivas, bueno, todo lo que ya se ha dicho, pero cuando uno se pregunta como especie, o sea, ¿qué pasa como especie? O sea, mirándolo, ¿no es cierto?, en la larga duración. No así como, mires que hace, no sé, 30 años que ya bajaron las tasas, etcétera, ¿no? Esto de que ya no hay reemplazo, ojo. ¿Qué ocurre con eso, no? O sea, es una pregunta que yo se las hago también a ustedes como Yo creo que hay estudiosos. también una dimensión de la esperanza que está un poco perdida, ¿no? Ya. O sea, pensaba en mi hija hace poco, estábamos paseando en el sur, ¿no? Y bueno, en un lago, y la persona en el lago contaba que, digamos, que llevaba el bote, contaba cómo había bajado el nivel del agua, ¿no? Claro. Y yo mismo le comentaba a ella, ¿no? Le decía, yo había estado ahí, qué sé yo, 30 años antes, ¿no? Y notaba también la diferencia, ¿no? Y en un momento la vi muy taciturna, ¿no? Entonces le pregunté qué le pasaba, ¿no? Y me decía, claro, es que tú no sabes lo que es pensar en esto, digamos, ¿ya? Que me lo dijo, tenía, no sé, 10 años cuando me dijo eso. Increíble. En un mundo que me va a tocar vivir un mundo que a lo mejor va a estar en una situación al borde del colapso, digamos, ¿no? Entonces yo me imagino que esa especie de conciencia del riesgo en el que vivimos, que siempre existió, digamos, hubo guerras, cosas así, pero esto es un riesgo de otra naturaleza, ¿no? Es un riesgo de desaparición de la especie, ¿no? Y de inhospitalidad de parte de la naturaleza, ¿no? Que es aquel ámbito en que en realidad normalmente esperamos más bien lo contrario. Claro. Creo que eso hace que haya una dimensión de la esperanza que por supuesto se haya perdido, y sin esperanza es difícil tener hijos, ¿no? Totalmente. Eso yo creo que es bien relevante de ser notado. Digamos, si a eso uno le suma además todos los componentes, si uno quiere, racionalizadores de la modernidad, ¿no? La pérdida de los mitos, los relatos articuladores, ¿no? de la relevancia de la religión en la vida. Las autoridades seculares. Incluso entonces ahí uno ve que yo creo que no es un mero componente, porque como decías tú, la explicación no puede ser meramente el hecho de que la vida moderna es muy exigente, que yo creo que también es parte de la explicación. Está, obviamente, claro. Hay un componente proyectivo en el fondo que yo creo que es sumamente relevante. Claro. Es Qué que, claro, interesante eso, que el tema de la esperanza, o sea, yo creo que es por ahí va, porque es la esperanza de vida, ¿no? pero claro, pero si no hay vida que proteger el futuro, o sea, esta idea de que no hay futuro o que el futuro que hay no vale la pena para traer vida, entonces como que hay una negación en este no vida, no futuro. Y pensaba de nuevo en tu pregunta, en lo que dices tú, Luis, es que igual somos una especie tan rara que en el reproducirse, sin ayuda técnica, moríamos las mujeres, ¿no? O sea, es una especie que parece que no está hecha para reproducirse. Es una cosa muy loca. Entonces, evidentemente, uno dice, parece que maternar y ser madre va asociado siempre con algún tipo de dolor, de padecer. Sí. Entonces, claro, uno puede entender también por qué hay en esto de pensar mejor, ¿seré madre o no seré madre? Mejor que no. Pero, o sea, me imagino la gente más joven, a la gente más joven. Ya, yo necesito que este es un momento muy especial para nosotros, oracular, la pecera filosófica. Me encanta que la vamos a poner acá. Y en esta parte lo que hacemos es tomar una de estas tarjetitas, así que por favor, Sonia, toma una de estas citas y vamos a tratar de pensarla, analizarla a propósito de lo que todos tienen que ver con la madre, alguna la madre de Chile. La idea es que, buena. Claro, que sea, me encanta cuando se ve. Y si no les gusta, por supuesto, pueden cambiarla. Luis, no te veo tan conmigo. Puedes cambiarla. Es que en la diversidad. Eso que yo no. Y no importa, no, la idea, esta es una parte la más pop de todas, yo creo, porque entonces eso. Se ríe, me encanta, así que ya partamos con Sonia, que está riéndose así. ¿Te gustó más la segunda? Sí. Ahí puedes sacar otra, ¿eh? Voy a sacar todas. Si puedes, en efecto. Yo también voy a cambiar una. ¿Ahora te gustó? No, me gustan todas. Yo no puedo sacar. Ya, sí, claro, me encanta. No puedo sacar.
Ya, yo pensaba que Ya, era... vamos a Lo leer. que pasa es que me tocó una de Los Sopranos y yo no veo series, entonces no Pero es sé, que nunca he visto esto, Los la Sopranos. gracia de esto es que uno no tiene ni siquiera por qué conocer Sí, de lo que se trata, es sino lo que te quedarse pasa, con el, ¿no? ¿qué pasa con este mensaje? Claro, Por ejemplo, yo, aquí, para iniciar esto, este es Mama, bueno, esto es, no lo voy a poder cantar, porque es de Floyd. Queen. Ah, No, es Queen. Queen, eso como que cantarlo sería Ya, una ofensa. claro. Pero el mensaje dice algo así: mamá, no quise hacerte llorar, si no vuelvo mañana, continúa, como si nada realmente importara. Ahí también es un Claro. mensaje interesante de cómo el hijo libera a la hijo, madre. claro. Que lo perdone por causarle daño. No, porque es la historia de alguien que está además, que lo van a matar, ¿no? Porque él mismo mató a un ser humano, ¿no? Claro. Esa es la- Claro, y entonces... no Claro, puede, es porque él sí. mató exactamente. Claro. Sí. Sí. No, bueno, esto lo encuentro genial, mi mamá me mima. Lo que pasa es que yo aprendí ya a leer. El silabario, claro. Con el silabario, ya, que era como mi mamá me mima, ya, era básico. Pero, o sea, me río porque, a ver, tiene que ver con algo muy contemporáneo que son los cuidados, ¿no? Y entonces, ojalá que no fuera solo mi mamá me mima, ya, sino es que, a propósito de lo que estábamos hablando, no, la sociedad también sea una sociedad que mima, ya, para que esas madres también puedan hacerlo, ¿no? Entonces creo que me encantó que me haya llegado esto. No, te lo vamos a regalar. Porque es muy bonita. Y ojo que mimos en español Mima. significa, pero viene de mimos. Pero cuando dicen mimar es también dar ternura. Exacto, qué lindo, claro, qué lindo. Preciosa. Sí. A mí me tocó esto, tu madre siempre está hablando sobre infanticidio. Perdón, Doctora tengo que- Melfi Los Sopranos. Sobre De nuevo, que no te infanticidio. alcancé a escuchar. Tu madre siempre está hablando sobre infanticidio, doctora Melfi Los Sopranos. Pues yo no sé quién es, ¿no? Yo soy el colmo de nerd, entonces... ¿no? Claro, es Ahora es- psiquiatra, la Ahora, psiquiatra ¿qué del es eso? protagonista, Como- de un mafioso. Es tremendo igual. Así, Sí, como- sí, es psiquiatra. Es la ¿Sí? psiquiatra de un mafioso Ya. que va a psicoanalizarse porque tiene problemas y tiene una crisis. No puede matar más, creo, algo así. No recuerdo. bien. Ah, pero esto lo dice la psiquiatra. Esto lo dice la psiquiatra del Ya. del mafioso. Ya. Claro. Claro, bueno, fuerte hablar sobre infanticidio, digamos. Sí, pues. Totalmente. Y tu mamá está hablando Sí. todo el rato de eso. Claro. ¿no? Como- Me gusta Sí. como- Pero bueno, es un tabú también, porque todos nosotros pensamos que las madres nunca quieren deshacerse de sus hijos, pero eso no sé si será cierto, digamos, ¿no? Sí. Exacto. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Probablemente en muchos momentos, ¿no? Pensarán, ¿y por qué hice esto? ¿Ah? Claro. El problema, claro, con los hijos es que es un vínculo que ya no se puede disolver. Eso vale para las madres y los padres, obviamente. Por supuesto, digamos, ¿no? por supuesto. Lo que pasa es que aquí volvemos Ahora de nuevo al tema. Claro, ahora Ya. el infanticidio que también se ha practicado en muchas sociedades, está en el repertorio humano, digamos. Claro. Así es. Y que nosotros, claro, por supuesto, hemos puesto, digamos, ¿no? Un determinado tipo de leyes normativas, etcétera, frente a eso, ¿no? Entonces, han pasado muchos casos complejos. ¿Se acuerdan de la pastora esta en el mundo andino de aquí? Claro. Ya, que claro, que en el fondo era o no infanticidio el hecho de que ella dejaba, ¿te acuerdas? Al hijo, Sí. ya, que quedó helado, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, hay toda una discusión. Entonces, eso es claro, es heavy, te pone en un nudo, digamos. Claro. Claro, hay formas del abandono que rozan el infanticidio. El la infanticidio, Ah, es que- exacto. Que además era una, como dices tú, era una conducta muy común, por ejemplo, en la Europa moderna también, digamos, era muy común simplemente llevar al niño una mala nodriza nomás. Por Exacto, ejemplo, exacto. claro. Hoy viendo- O dejarlo, como tú dices, abandonado. O sea, No, pues el tema de los cuidados que decías tú. Sí. Un infante sin cuidado no sobrevive. Sí, y yo creo que el cuidado, y aquí es algo también que tiene que ver con la antropología, pero tiene que ver con lo que ustedes trabajan, que a mí me molesta mucho esto, creo que la otra vez lo dije aquí mismo en una cuestión que me entrevistaron, que me molesta que siempre el cuidado esté relacionado con lo materno y que esté relacionado con lo interno, lo privado. Yo creo que ese concepto de mimar, por eso me reía, mi mamá me mima, Claro. ya ese concepto de mimar creo que deberíamos trabajarlo
socialmente, que es lo que nos hace mucha falta. Ahí con eso me das el pase porque yo tengo la difícil, o sea, el honor y el privilegio de conversar con ustedes, pero también la terrible tarea de decir, no tenemos tiempo. Chuta, y pero aquí con hayan eso, salido cosas. leámoslo y yo creo que, pero lo que decías tú es para el futuro. Leamos las últimas que quieren, por ejemplo. El mejor amigo de un muchacho es su madre. No sé, esto es de Norman Bale, Psicosis, Anthony Perkins. No creo. No lo creo. Creo que Pues convengamos que él tenía un problema con la madre, ¿no? O sea, sí, obvio. La tenía en el sótano. Claro. Sí. ¿Se acuerdan? Claro, Exacto. sí, pues Así que era una Freud diría cosas justamente así. Freud, claro. Entonces por eso digo, no sé, no creo que no. ni en estas circunstancias. No, mi mamá me mima, era mejor. Bueno, pero hay formas de mimar que matan, ¿no? O sea, hay amores que matan. Hay amores que matan. Claro, También, hay amores que que matan. ahogan. Exacto. ¿Qué te salió, Luis? Justamente tiene que ver con eso. Los brazos de una madre son de ternura y los niños duermen profundamente en ellos. Es verdad, ¿no? Pero a veces... ¿Y de quién es, perdón? De Víctor Hugo. ¿no? Sí. De Víctor Hugo. Sí, de Víctor ¿Cómo Hugo. es? A ver. Los brazos de una madre son de ternura y los niños duermen profundamente en ellos. Claro, es cierto. ¿No? Oye, el arrullo es una cosa importante. Hay pero- una frase de la Mistral a propósito que es tremenda, que es todo mi cuerpo es un velo donde donde hay un niño dormido. Wow, Qué hermoso. tremendo. Todo mi cuerpo es un velo, fíjate, todo mi cuerpo es un velo donde hay un niño dormido. Claro. Sí, Tremendo. un hermoso pensamiento. Wow. Potente. Sí. Sí. Yo, qué terrible esto. Verdad, perdón, lo siento. No, yo sé que los auditores y audiencia están todos fascinados, particularmente a ustedes, pero muchas gracias por haber estado acá. Realmente ha sido una conversación, como ven, se abren los temas, quedan mil temas pendientes, pero ojalá que todas las personas que están en sus casas con esto tengan algún estímulo a pensar esto de la madre desde otros lugares. Exacto. Históricos, políticos, filosóficos, pop. Así que voy a cerrar con esta cita de Diamela Eltit, que dice, si a una niña se le regala una muñeca, se le está regalando por añadidura su maternidad. Quedémonos con esa idea. Tomamos ese día, la abrazamos. Los invito a sintonizar el próximo lunes en esta cuarta temporada, psicopolítica. Quédense con nosotros 22 horas, Uchile TV, felices. Así que síganos, compartan, comenten. Chau. Chao.